Primer video de mi nuevo canal. No es el primer video que hago, pero sí es el primer video de este canal, Pablo Rego. Comienzo diciendo esto no porque sea importante, pero sí porque es el primer video y hay que decirlo. Hace 10 años que hago videos para YouTube, en mi otro canal, Yoga Sin Fronteras, que a partir de ahora lo voy a dedicar especialmente a todo lo que es yoga y bienestar, como lo vengo haciendo hace 10 años, con un parate que hubo en ese canal de 6 meses. No hubo un parate, pero sí le dediqué mucho más tiempo a mi última experiencia, o mi experiencia más reciente, que es la de haberme mudado a vivir a España, concretamente a la zona de Alicante en esta época. Comienzo diciendo esto porque el contexto por el cual hago este nuevo canal y comienzo este video es porque de alguna manera hay muchas cosas que a lo largo de los años no dije, porque siempre el contenido que hice estuvo en función del trabajo, ¿no? De mi profesión, que es dar clases de yoga, masajes, terapias. Entonces siempre estuve como compartiendo contenido que tenía que ver con eso. Pero hay muchas cosas que me parece que son interesantes porque las cosas que a uno le pasan cuando uno tiene la necesidad, el impulso de comunicar, pueden ayudar también a otras personas a sentirse acompañadas, a compartir pensamientos, a no sentirse tan aislados, que a veces nos pasa eso. Y en este momento estoy viviendo una época particular que me gustaría tomar como impulso para poder compartir, y lo voy a hacer en este canal. Todo lo que no digo en el otro lo voy a decir en este. Yo soy una persona muy polifacética, que hago muchas cosas, que me ha gustado siempre hacer muchas cosas. En ese canal hablé de yoga, hablé de viajes, por ejemplo, todos estos viajes que hice en los últimos 6 meses, tanto de Argentina para España como dentro de España, la zona de Alicante, algunas otras experiencias que hicimos con el tema papeles, cómo nos instalamos, ¿no? El último video que hice de eso se llama 6 meses viviendo en España, y hasta ahí llegó en ese canal donde quiero retomar el camino de compartir información de yoga, y en este canal voy a hablar de estas experiencias, pero también de otras muchas que me están pasando, y en parte quiero que este canal también signifique para mí la posibilidad de hacer un poco de catarsis, de compartir, de liberarme de algunas cosas que no puedo comunicar en ninguna otra parte que no sea de esta manera. Entonces uno no es en realidad solo aquello en lo que se ha convertido a través de una profesión. Por ejemplo, mucha gente dice, ¿qué sos o qué eres? Y la persona dice médico, mecánico, panadero. No soy eso. Y en realidad uno no es eso, es un rol que uno cumple, y en mi caso yo siempre lo vi como una herramienta, como un puente de comunicación, de transformación para compartir. Entonces, como yo soy mucho más que un profesor de yoga o un terapeuta o un masajista, me pasan muchas cosas que tienen que ver también con, por ejemplo, en esta época, la edad, que estoy por cumplir 54 años, la situación de tener que insertarme en un mercado laboral, en una sociedad que está funcionando ya como viene funcionando, y uno de repente se instala, ¿no? Se inserta. Bueno, y lo que llevamos hace meses haciendo junto con mi familia aquí, tratando de que todo eso funcione, hace que uno se encuentre con situaciones nuevas que tiene que resolver. Y también se encuentra desafíos personales de la vida que empieza a tratar de resolver de la misma manera. Y ahí uno se va encontrando también con situaciones que están alrededor de uno permanentemente, como por ejemplo la situación del mercado laboral, pero no solo por esa situación en concreto del mercado, sino por todas las cosas que pasan cuando uno, por ejemplo, se pone a buscar trabajo. Yo tengo mis proyectos digitales funcionando en yogaconpablorego.com, a través de mi web yogasinfronteras.com o .com.ar también, que comparto toda esta información, y aquí estoy tratando de continuar con el desarrollo, pero el cambio de vida, el cambio de paradigma, el cambio de relación del euro al dólar, al peso de Argentina, etcétera, hace que uno tenga que acomodar muchas cosas y necesita insertarse también en el mercado laboral y además en la comunidad a través del trabajo, que no es poca cosa. Creo que la gente que se queda fuera del trabajo muchas veces pierde un poco de contacto con la comunidad, con la sociedad, ¿no? Entonces, estas situaciones que se van dando me han impulsado a decir, bueno, es algo que yo no puedo compartir en un canal en el que se habla de bienestar o que se habla de cosas quizá más inspiradoras, pero también llevo muchos años tratando de darle eso a los demás, y me he quedado un poco vacío, ¿no? Un poco vacío de inspiración, un poco vacío de contención también en este aspecto, y entonces me parece que está bueno que abrir esta ventana a aquellas personas que entren aquí, será por lo que sea, y puede que se genere una nueva comunidad,
diferente a aquella comunidad a la que estoy haciendo referencia, que poco a poco iré dejando de hacer referencia a ese canal, pero bueno, ese canal es el que me ha permitido hasta ahora desarrollarme también un poco como youtuber y tal. Entonces, desde este punto de vista, comparto esta experiencia con algunos valores, como te estoy contando, y una historia que te voy a contar también, que es un poquito más extensa, pero que va un poco de todo este video, de cómo uno va cumpliendo etapas en la vida, pero también cómo las cosas son seculares, ¿no? Cómo se van repitiendo en distintos momentos y cómo uno tiene que volver a repetir aquellas cosas que todavía no pudo aprender o que no pudo hacer bien o que no pudo hacer para que le funcionen, y eso me está pasando un poco a mí. Por un lado, enfocarme, y lo digo una vez más, en esta cuestión de la edad. En esta época tener más de 50 años para el mercado laboral es muy complicado, aunque hay gente que está intentando poner en valor eso. No es tan fácil para el común de la gente decir, bueno, esta persona tiene 50 años, bueno, puede tener problemas de la vista, puede tener problemas de salud, empiezan a mirar todos esos problemas, pero no toman en cuenta la experiencia. No, yo llevo como profesional, llevo 15 años en una profesión estable, más muchas otras cosas que hice. Yo, además de ser técnico en electrónica, trabajé en serigrafía, trabajé como conductor, trabajé en el campo muchísimo cuando vivía en el campo, entonces conozco de poda de plantas, conozco de huerta, he cortado el pasto, muchas cosas que uno ha ido haciendo. Trabajé en empresas de obra como dibujando en AutoCAD, bueno, muchas más cosas que podría seguir enumerando, pero quiero decir, todo eso genera en uno también mucha experiencia, que a veces puede resolver problemas que están en un área laboral diferente dentro de una empresa, o dentro de un rol que uno está cumpliendo uno puede hacer otras cosas, como toda mi experiencia dentro del mundo de los ordenadores, de las computadoras, de programación web, redes sociales. Todo eso es algo que yo vengo haciendo, y en los últimos 15 años que trabajé por mi cuenta, que lo hice como emprendedor y cuenta propista, he trabajado mucho con todo eso. Ya venía por mi conocimiento con la tecnología, por ser técnico en electrónica, por haber trabajado en su momento en Hewlett Packard hace tantos años, y esa relación con los ordenadores, las computadoras, la informática, es algo que he llevado y he seguido desarrollando. Todo eso fue evolucionando y yo con ello. Entonces también pasa eso. Yo en el mundo del yoga o de los masajes, toda esa parte de la tecnología mucho no la muestro, no la puedo mostrar, aunque los que me conocen saben que yo trabajo con eso, que lo hago y que hago todo por mi cuenta, que soy bastante artesano en ese sentido. Entonces todo eso también se puede poner de manifiesto cuando uno trabaja en un lugar. Y el mercado laboral se ha vuelto de una manera muy cerrada, con un problema muy grave que yo veo, que es la desconexión que hay entre las personas que necesitan el trabajo y las personas que necesitan trabajadores, y en el medio una cantidad de empresas que ganan dinero estando de intermediarios entre los trabajadores y la gente que necesita a esos trabajadores. Entonces escucho muchas veces, y lo he escuchado mucho en la tele y en muchos lugares, decir: necesito gente para trabajar y no hay. Y también veo un montón de gente que no tiene trabajo, y yo lo puedo dar testimonio porque en estas últimas semanas estuve entrando a las páginas de búsqueda de empleo y por ahí sale un puesto de trabajo. Aquí en Elche, quizás podemos hablar puntualmente del tema de Elche, donde yo vivo, pero pasa también en Barcelona, pasa en otras ciudades, pasa en Alicante, bueno, en muchísimos lugares, ni hablar en lugares de Madrid, donde hay un puesto de trabajo y se presentan 1000 personas que están capacitadas, que están buscando trabajo. Entonces me cuesta creer que de esas 1000 personas no hayan 10 por lo menos que sean valiosas, ¿no? Pero luego en el medio, y con la inteligencia artificial se puso peor, está toda esta cuestión de los filtros que se hacen, ¿no? Entonces muchas veces ni los leen, los currículums se filtran, y esos filtros luego terminan en un lugar que no sé bien cómo funciona. Bueno, más allá de eso, que es un tema del que probablemente haga algunos videos más adelante, me pasa que yo en los últimos 10 años estuve viviendo en el campo, en un pueblo rural. No en el medio del campo, pero sí en un pueblo de 800 habitantes rodeado de campo. Y el hecho de ponerme a buscar trabajo me ha generado una conexión con algo que es la expansión de los recursos de la mente racional, para intentar entender cómo funciona eso, para tratar de sortear esos laberintos y muros que generan mucha frustración, que generan mucha falta de resultados, ¿no? Y lo que genera es una gran exigencia y el desafío y la obligación, de alguna manera, de tener que hacer ciertas cosas para que uno valga algo, ¿no? Entonces eso me lo planteo desde el punto de vista humano. Qué difícil que en este contexto en el que el mundo está como está, y además las compañías plantean, ¿no?, todo esto a una persona que necesita trabajo o buscarse la vida o lo que sea, que
es mucho más el esfuerzo que tienen que hacer, y yo les puedo asegurar, seguramente que muchos de ustedes lo saben y probablemente me lo comenten, que hay mucha gente que abandona ese esfuerzo, porque el trabajo de buscar trabajo, a cierta edad uno lo puede hacer, pero a cierta edad, como me está pasando a mí ahora, es una exigencia que es muy difícil de llevar adelante. No es que no tenga ganas de hacerlo, pero realmente que te digan que no vales, que vayas a mostrar tus conocimientos y te digan, bueno, pero tal cosa, todo el tiempo son cosas negativas, es bastante dificultoso. Yo sé que yo voy a salir adelante en esta situación, que es una coyuntura que estoy viviendo, pero como estoy experimentando esto me parecía interesante hablar del tema, porque la gente que tiene más de 50 años o está completamente consagrada, le fue re bien en la vida y tal, o cuando tienes una personalidad diferente, como me pasa a mí un poco, que yo toda la vida he ido tratando de no posponer y de no dejar sepultada un aspecto que para mí es muy importante, y es la sensibilidad que he tenido desde que nací, desde que soy chiquito, la forma de pensar distinta, ¿no? Lo que se llama ahora persona altamente sensible o persona divergente. Bueno, yo tengo esos aspectos y lo estoy viendo mucho con mi hija pequeña Olivia, que tiene mucho de eso también, y eso hace que uno sea más creativo, pero también que no se quede con 4 cosas que le ponen adelante y siempre está buscando, ¿no? Lo creativo, lo distinto, hacerlo mejor, hacerlo de otra manera. Bueno, eso a uno lo pone en un lugar muy particular que no todo el mundo está, por eso a veces las comparaciones son odiosas y muchas veces la gente dice, pero ¿por qué no lo haces así? Todo el mundo lo hace así. Bueno, yo no es que no lo he intentado, lo intenté muchas veces, tuve muchos trabajos y he ido aprendiendo muchas cosas a lo largo del tiempo y lo puedo hacer. Pero cuando descubrí mi profesión, que es esta de comunicar lo filosófico, lo sensible de la vida, lo más sutil, lo que se ve menos, siempre, claro, eso ha ido un poco en detrimento de el crear una posición económica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o material. Bueno, esta es mi dificultad, no le echo la culpa al mundo de eso, pero el mundo tiene una forma de funcionar que para gente como yo es bastante dificultoso. Entonces, en mi profesión me va bien, pero me va bien en otros aspectos. Me va bien en el aspecto humano, me va bien en el poder ayudar a la gente. La gente me escribe mensajes cuando hace mis clases o cuando entra a ver un contenido mío, por ejemplo, yoga con Pablo Rego en Facebook. La gente entra, ve los videos, me lo agradece un montón y tal. Pero bueno, transformar eso en dinero para mí ha sido siempre muy difícil. Entonces, ahora estoy en esta dinámica de buscar trabajo. Vengo de vivir 10 años en un pueblo a un ritmo muy tranquilo y trato de estar viviendo aquí en una ciudad y buscar un lugar para desarrollarme, ¿no? Eso es muy difícil y me está pasando eso. Y entonces me meto a buscar trabajo y recuerdo un momento de mi vida que fue similar, pero en el 2005, 2006, donde yo, luego de haber vivido también unos años, 4 o 5 años en un pueblito de la sierra en la provincia de Córdoba, en Argentina, me hice mi casa de madera, tenía mi huerta, tenía animales, tenía unas hijas pequeñas también, que ahora están grandes, en aquellos tiempos también eran chiquitas, y al mismo tiempo yo hacía radio, escribía, fui a buscar allí la vida en medio de la naturaleza, y cuando tuve tiempo lo que salió fue escribir, hacer programas de radio, hacía programas de radio de música. Bueno, me conecté mucho con la cultura de otras partes del mundo también, y tengo una inquietud por eso, me encantan las culturas de otras partes del mundo. Entonces yo cuando llego a un país como España y veo gente hablando otros idiomas, lo que a mucha gente le molesta muchísimo, a mí me gusta, porque me parece que eso enriquece. Y eso yo lo hacía viviendo en un pueblito hace casi 20 años, en un pueblito en la mitad de la sierra, de la montaña. También recibía material del exterior, en esa época mandaban sobres con cartas, con discos, me los mandaban a la radio, yo me los llevaba a ese lugar, los escuchaba, estudiaba, escribía, tenía en esa época la Encarta, ¿no? La enciclopedia que se ponía con un CD en el ordenador, en la compu, y con eso estudiaba y hacía mis programas de radio, etc. Esa situación fue una semilla que me impulsó que a través de una invitación yo fuera o viniera por primera vez a España en el año 2004-2005, donde toda esa cuestión que yo traía de mi cultura, además me gustaba mucho Joaquín Sabina, como muchos argentinos, pero como me gusta la literatura, me leí Don Quijote de la Mancha, leía Quevedo y escuchaba a Sabina, y se me generó una situación muy empática con Madrid, con España, con lo castellano. Y cuando estuve en Madrid me encantó, vine por 3 meses y no me quería ir, bueno, luego me fui. Cuando me fui fue el año 2005, y ese año 2005 me hace acordar mucho a la situación en la que estoy ahora, porque
Si bien la diferencia es que yo en ese momento estaba más conectado con otras actividades culturales, había estudiado música, periodismo, estaba en esa, no tenía una profesión desarrollada como desarrollé la de profesor de yoga, que hace 15 años que hago esto y que soy profesor de yoga, aprendí, lo sé hacer. Y en ese momento, en aquel año 2005, cuando volví de España, me quedé en Buenos Aires. Ya no me fui a vivir a la sierra otra vez porque habíamos desmontado la casa y nos quedamos en Buenos Aires. Y yo en Buenos Aires empecé a tratar de conseguir trabajo, empecé en esa dinámica. No es que haya cambiado demasiadas las cosas por allá. Aquí tampoco han mejorado mucho, que digamos, en ese sentido. Pero en aquellos tiempos yo empecé a pensar, bueno, me voy a poner un taller, voy a aprender serigrafía, quería aprender otro oficio, hacer algo que fuera concreto, que lo pudiera hacer. Y por ejemplo, imprimir camisetas con algunas frases de poesías que escribía, escribir textos, frases, bueno, estaba en eso. Y después de un año de estar buscando trabajo a través de las plataformas de internet, en un sitio que se llama CompuTrabajo, que no está aquí en España, pero sí está en Argentina y en América Latina, encontré un anuncio que pedían un serígrafo para trabajar en España, en Madrid. Así que a través de ese anuncio, cuando yo estaba empezando a leer cómo era el tema de la serigrafía y tal, vi ese anuncio de serígrafo, me pareció una señal, me comuniqué con esa persona y me contrató y me vine a trabajar a España, o sea que me vine con ese trabajo en el que estuve un par de años hasta el 2008 más o menos. La cuestión es que si bien yo conseguí ese trabajo en ese momento, creo que de alguna manera esto que estoy viviendo ahora lo voy a resolver, que es básicamente reforzar todo lo que es el ingreso económico, poderme dedicar a algo que me permita ser funcional también a cosas de la sociedad. Me encantaría poder trabajar de masajista o de profesor de yoga, pero está difícil que te contraten para eso. Que ese es otro tema también que podemos tocar en otro video. Entonces, en aquel momento, ese año 2005, cuando yo estuve buscando trabajo, estaba muy en la compu tratando de resolver, de alcanzar, de cumplir, de hacer cursitos, de anotarme de esto y del otro. Realmente yo caí en una gran depresión. Recuerdo ese invierno del 2005, que hubiera sido el verano aquí en España, pero era el invierno de allí en Argentina. Fue un invierno muy triste para mí, de mucha desolación, de muy poca ayuda, de mucha soledad realmente, y nadie entendía qué me pasaba, probablemente yo tampoco lo entendía demasiado, pero cuando se terminó de resolver y me pude ir a España, lo que yo quería era poder vivir en un mundo que tuviera una relación con la cultura como el que yo había encontrado en España, en los museos, en Madrid, el respeto, el estilo de vida, que es algo que no me entienden mucho cuando lo comento, por qué me gusta estar acá, por el estilo de vida. Y porque creo que en un estilo de vida ordenado, donde uno pueda calmar algunas cosas, y por supuesto aquí el tema del trabajo y todo eso está muy ordenado también, y eso cuesta a veces cuando uno viene de afuera, pero yo ese día lo resolví, entendí cómo era, y creo que desde ese punto de vista uno puede desarrollarse mejor. ¿Qué pasó en los últimos 10 años cuando yo estuve en Argentina, cuando me fui de aquí y volví ahora? Bueno, pasaron cosas personales que hicieron que yo vuelva a Argentina, y en esa situación me desarrollé como profesor de yoga, como masajista también. Todos estos años estuve trabajando y también escribiendo mucho, escribiendo en mi blog, escribiendo mucho. Entonces todas esas cosas yo las traigo para aquí y es lo que tengo para hacer. ¿Qué pasa? Pasa que engancharse, volver a subirse a la calecita, al tío vivo, al carrusel de la sociedad es muy difícil, sobre todo cuando uno viene de fuera. Yo en aquellos tiempos, la primera vez que vine, venía de una experiencia en un pueblo y recuerdo que fue muy fuerte el shock cuando vine después de una cierta inactividad. Ahora también vengo de vivir en un pueblo y también cuesta un poquito a veces entrar a lo que ya está funcionando, pero bueno, lo comparto aquí porque le puede estar pasando esto a muchas personas. Es un lindo desafío de todas maneras, para mí es importante el poder hacerlo, lo estoy haciendo con ganas, pero me estoy encontrando con cosas que yo había olvidado, como por ejemplo cómo es meterse en las páginas de empleo, cómo funciona todo eso, algo que no me gusta mucho cómo es y cómo se plantea, cómo está desnaturalizado, cómo está deshumanizado, la mayoría de todo eso está deshumanizado. Y para mí, que he trabajado todo el tiempo en el humanismo y que lo voy a seguir haciendo porque es mi esencia y creo que valgo para eso, me genera mucho contraste. Y también me genera recuerdos, y entonces quiere decir que esto no es de ahora, que esto ha ido evolucionando. Y también quería un poco romper una lanza por aquellas personas que han trabajado toda la vida y que se han quedado por una razón o por otra sin trabajo y que les cuesta mucho volver a ingresar, entender la tecnología, entender los nuevos códigos que hay.
¿no? Entender también cómo es trabajar con gente joven, quizá, cómo es esta cuestión tan liviana, ¿no? De no estar creando equipo quizá más humano, ¿no? Bueno, todo eso, que es lo que yo busco y lo que a mí me gustaría encontrar, es un poco también lo que veo que está pasando a nivel sociedad en general por los cambios que están habiendo en esta época. Y bueno, quería compartirlo. Entonces este primer video pensé un poco dedicarlo a esto. Será largo, será corto, me da un poco igual porque en realidad lo estoy haciendo para compartir y para que se sepa un poco y para que se escuche un poco esta voz, esta forma de decirlo, que quizá no todo el mundo lo hace. Y quiero aprovechar mi experiencia en YouTube como youtuber de hace tantos años, la cámara, la manera que tengo para poder compartir y comentar y lo que sea, para decirlo. Los comentarios que espero que hagan, espero que aporten a esto, ¿no? Más allá del hate que aparece siempre, gente que no tiene nada que hacer y le gusta escribir alguna cosa agresiva, más allá de eso, por supuesto que los comentarios positivos e incluso que sean empáticos y que compartan cosas personales, para poder decir aquí también, me gustaría que eso pasara un poco, pero bueno, será quizá en los siguientes videos, será en este era mi primer video, lo quería hacer sobre todo expresando lo que me está pasando hoy, ayer, antes de ayer, y que quede así grabado, fresco, espontáneo, auténtico, y también para decir todas aquellas cosas que no dije, no pude decir en otros lugares en los que yo suelo compartir contenido. Así que bueno, si te gustó el video dale like, suscríbete, ya que estoy empezando y estaría bueno que los suscriptores crezcan para que también YouTube reconozca esto. Vamos creando un algoritmo con todas esas acciones, algo difícil quizás de entender, pero bueno, funciona así. Esas son señales que recibe la inteligencia artificial de Google para poner este video en un lugar determinado y que lo vea la gente que le interesa. Así que bueno, dándole me gusta, comentando algo positivo si es posible, suscribiéndose al canal, le van a dar señales a Google para que eso funcione de esta manera. Gracias y nos vemos en el siguiente video.